Y ahora estamos con Luis Fernando Strauss, que es el gerente de desarrollo empresarial de CAINCO. Muy buenos días, bienvenido a la revista. Buenos días, Gabriela, un gusto estar con ustedes y poder acompañarlos en el programa. El gobierno justifica la necesidad de la ley contra la legitimación de ganancias ilícitas invocando al GAFI y también al GAFILAT. ¿Usted qué nos puede decir al respecto? ¿Guarda una relación entre el contenido de proyecto con los estándares de lucha contra el lavado de activos o distorsiona estos objetivos? Bueno, en realidad GAFILAT es una organización internacional que lo que busca es promover el luchar contra la legitimación de ganancias ilícitas y efectivamente hay recomendaciones de GAFILAT para implementar una norma, pero obviamente esas recomendaciones no están plasmadas en este proyecto de ley. Se ha sobrepasado los derechos y garantías del ciudadano y vemos que el proyecto de ley va por encima de las recomendaciones de GAFILAT. ¿Cuáles son estas recomendaciones que incluye la GAFILAT y cuál es la diferencia con las que tiene este proyecto de ley? Por ejemplo, dentro de las recomendaciones de GAFILAT está de que se respete el secreto profesional. Aquí no se respeta el secreto profesional. ¿Eso qué quiere decir? Que si usted es abogado, si es contador, si es auditor o por último, si es simplemente un sacerdote que recibe, digamos, una confesión de una persona, si viene la UIF sin orden judicial y sin ningún proceso penal instaurado y le pregunta que usted tiene que revelar toda la información que ha sido proporcionada por su cliente en un marco de confianza, usted lo tiene que dar. Entonces, obviamente, eso, por ejemplo, está totalmente fuera de las recomendaciones de GAFILAT y es una de las observaciones de los sectores. Fíjese usted, nosotros desde CAINCO hemos hecho un estudio de legislación comparada y hemos evidenciado que hace algunos años atrás en Brasil, por ejemplo, sucedió algo similar a lo que está pasando hoy en Bolivia. El proyecto de ley que iba supuestamente siguiendo las recomendaciones de GAFILAT, transgredía derechos y garantías de las personas y por eso hubo una intervención del alto comisionado de las Naciones Unidas haciendo retroceder al gobierno brasilero y haciendo reformular el proyecto de ley enmarcándolo dentro de la Constitución y las leyes. Strauss, ¿cómo está? Muy buenos días. A Pablo Montaño lo saluda. Tengo consultas para usted. Si el Estado ya cuenta con leyes como justamente la ley de producción, la de enriquecimiento ilícito, investigación de fortunas, Marcelo Quiroga Santa Cruz, el financiamiento al terrorismo, el de juegos, la lotería y azar, entre otros, ¿cuál es la necesidad de crear una nueva norma? ¿Cuál es su aporte o innovación? Bueno, en realidad aquí lo que se está haciendo es dar excesivas competencias a la Unidad de Investigaciones Financieras. Ya actualmente la UIF tiene atribuciones de fiscalización, de control y de seguimiento para poder detectar movimientos irregulares de cuentas bancarias, de manejo de dinero, etcétera. Entonces no entendemos cuál es el trasfondo que tiene esta norma y sobre todo hay una tutela entre dos poderes del Estado, que es el Poder Ejecutivo, por un lado con la UIF, y el Poder Judicial a través de una autoridad jurisdiccional. Aquí lo que se está haciendo es disminuir al Poder Judicial y se está dando todo el poder al Poder Ejecutivo para que discrecional y unilateralmente actúe. ¿Qué es lo que sucede si, por ejemplo, vamos a un ejemplo, un taxista se compra un nuevo vehículo? He escuchado a algunos parlamentarios oficialistas decir, si su vecino lo ve que se compra un nuevo vehículo, tiene la obligación de denunciarlo, como si uno no tuviera derecho a progresar y como si uno no tuviera derecho a adquirir un nuevo bien, ya sea inmueble o mueble. Entonces resulta de que un taxista, porque no factura, porque está en un régimen simplificado, un régimen tributario especial, no tiene cómo justificar sus ingresos, no ha hecho una declaración y no hay una trazabilidad. Entonces resulta que lo acusan por legitimación de ganancias ilícitas y lo meten preso y esa persona es vulnerada en sus derechos. ¿Qué riesgo supone para la seguridad de las personas naturales y jurídicas la creación del agente encubierto, la entrega vigilada, la compensación económica al informante y colaborador eficaz? Claro, en realidad todos estos mecanismos son mecanismos que buscan fiscalizar mejor. El problema que hay es de que vulneran todos los derechos de las personas, toda vez de que, por ejemplo, cuando le congela unilateralmente la Unidad de Investigaciones Financieras su cuenta y después de que se la congeló, usted ya no puede ejercer, digamos, la disposición de sus recursos, resulta que va a un juez para que el juez diga, ah, sí, estuvo bien o estuvo mal. ¿Qué pasa si el juez dice, no, no estuvo bien, tiene que dar marcha atrás?
ya hay un daño irreversible para esa persona que en su momento fue coartada del derecho a la propiedad privada, a disponer de sus bienes y de sus recursos que han sido legítimamente obtenidos, ¿no? La aplicación de la norma a instituciones públicas y privadas, personas naturales y jurídicas, sin delimitar y especificar su condición, actividad o parámetro económico, genera inseguridad jurídica. ¿Por qué? Bueno, básicamente porque cualquier persona va a ser objeto de investigaciones que pueden ser direccionadas y que son discrecionales, y porque no tienen controles y contrapesos dentro de los órganos del Estado. Entonces a nosotros nos preocupa, y esta norma no solamente es para un sector, o sea, no es solamente para el 0.0001% de la población. Cuando uno ve quiénes son los sujetos regulados según el proyecto de ley, vemos de que ahí claramente se dice de que están regulados por esta norma cualquier persona natural o jurídica, pública o privada. Entonces aquí no solamente caen empresarios, caen profesionales, caen gremialistas, transportistas, la iglesia, los medios de comunicación, absolutamente todos. No se podrá invocar el derecho profesional en materia financiera, de valores, seguros, pensiones, comercial, tributario, económico, notarial y registro civil y derechos reales, profesionales u otros. Es lo que dice el proyecto. La UIF dice que va a poder obtener esta información sin orden fiscal ni tampoco judicial. Esto dice el decreto. ¿Por qué actualmente este derecho está protegido? ¿Por qué se lo debería preservar? Se lo debería preservar porque no se puede revelar un secreto profesional de una persona que ha venido un cliente y en el marco de la confianza me ha proporcionado cierta información, y yo, digamos, este profesional tener que hacer una denuncia, siendo de que, digamos, en el mundo esto se respeta y es lo más común. Entonces, ¿para qué sirve ya la confesión ante un padre, digamos, en la iglesia? ¿Para qué sirve el secreto profesional de un abogado, de un contador, de un auditor? Entonces, la verdad es que nosotros vemos de que se está trastocando derechos y garantías de las personas. Hemos visto, por ejemplo, legislación comparada como la Argentina, y vemos de que en la Argentina no hay este tipo de estipulaciones normativas y sí se está encuadrando la norma dentro de la Constitución. Hemos visto casos como Brasil, como bien le he mencionado, donde intervención de organismos internacionales han hecho retroceder a las pretensiones del Estado de aquel entonces para que regule como tiene que regular. Entonces yo le aterrizo a un ejemplo, es como que un organismo internacional le diga a Bolivia una recomendación: hay que disminuir el feminicidio en Bolivia. Y que nosotros, para disminuir el feminicidio, en vez de establecer mecanismos de protección, etcétera, se diga, ok, se instaura la pena de muerte contra los que incurran con el delito de feminicidio. Obviamente eso no se puede hacer porque la vida es el derecho fundamental preservado por la Constitución y está prohibida la pena de muerte en la legislación boliviana. Entonces no pueden venir a decir, por recomendación de un organismo internacional, porque hay que disminuir el feminicidio, vamos a imponer la pena de muerte. Esa es una analogía que podemos hacer de lo que está sucediendo actualmente con el proyecto de ley de legitimación de ganancias ilícitas. Le agradecemos muchísimo por esta entrevista. Era Luis Fernando Strauss, gerente de Desarrollo Empresarial de Cayinco, que estuvo hablando hoy con nosotros a propósito del proyecto de ley contra la legitimación de ganancias ilícitas y todas las observaciones.